Perfecto, en esta continuidad permanente presentamos en sintonía tras el fin del mundo a Pablo Mercau. Tres eventos de la semana pasada y de esta que estamos transitando que me gustaría traer acá para pensar en conjunto con ustedes. Ujú. Tres momentos. A ver. 24 de marzo, 50 años de del golpe, las movilizaciones que hubo en la Argentina. No sé si tuvieron posibilidad de estar, participar. Sí. A los 2 días fui a un evento en una embajada de un país extranjero, Epa. gastronómico, eh, y me disparó una idea, mirar el hermoso edificio. En general las embajadas suelen tener edificios muy lindos. Y mañana, 2 de abril, se conmemoran 44 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. ¿Cuál es la vinculación entre los tres puntos que pensaba? El 24 de marzo dije, che, miramos hoy para atrás, 50 años de historia, fue conmovedor, lo es hoy y lo va a seguir siendo. Pensar y pensarnos con relación a la dictadura, el genocidio, los desaparecidos, los exiliados, los presos, lo que vino a instaurar la dictadura, que en gran parte en algunos de esos factores estructurales continúa. El plan económico, Martínez Dios, bueno, mañana se cumple también 50 años del comienzo formal de la dictadura, que fue ese día en donde Martínez Dios se para frente a la televisión y dice que han venido a implantar el plan que conocemos. Pero lo de la embajada de este lugar donde estuve, embajada de España, insisto, un edificio hermoso, me llevó a esta reflexión. Si alguien viene mañana acá y tira este edificio abajo, o un accidente, o un atentado, lo que fuera, inmediatamente después de la tragedia va a venir alguien que diga, mira, reconstruir este edificio va a llevar tanto tiempo y tanta plata. ¿No? Hay fotos, videos, es decir, che, querés un edificio igual, te va a salir 3 millones de dólares. La segunda pregunta es, ¿quién los va a pagar? Probablemente el gobierno de España gire la guita y en un año haya un edificio igual si es que deciden hacerlo. Y la pregunta de mañana va más o menos en esa línea. Parece desordenado, pero si me ayudan lo vamos a poner en un registro entendible para todos. La pregunta de mañana con Malvinas también nos lleva al futuro, porque ahí nosotros podemos hacer una cuenta del pasado. Y acá aparece la gran pregunta, mirando para adelante. Y las tres están vinculadas. ¿Cuánto cuesta reconstruir la Argentina cuando termine este gobierno? Porque está claro que hay un daño. Como si tiraran un edificio abajo. Acá nos tiraron un país abajo. No voy a repetir números que todos sabemos de todos los días, pero tercera semana paro universitario y los docentes denuncian que perdieron el 32% del ingreso real en 2 años. En algunas estimaciones eso es mucho más alto. 40%, el 50% de pérdida de ingreso real. Es decir, ganás la mitad que hace 2 años. Ergo, vivís peor. Bueno, eso se puede reconstruir como un edificio. ¿Cómo se reconstruye? Mejorando los ingresos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿de dónde la saco? Acá no está el gobierno de España que va a girar los 3 millones de euros para reconstruir un edificio. Pero esa cuenta, ¿la estamos haciendo? ¿Está haciendo la política la cuenta de cuánto va a costar reconstruir esto, cuánto tiempo va a llevar? Pero sobre todo, ¿quién va a pagar esa reconstrucción? Porque esto es lo mismo que la pandemia. ¿Ustedes se acuerdan que en la pandemia, cuando estaba todo parado, se hacían las cuentas de lo que perdía el país? Sí. Y alguien dijo en su momento, bueno, la pregunta es quién se va a llevar los beneficios de la recuperación. Que hubo una recuperación. La recuperación siempre es comparativa. Si vos un año vendiste 10 y por una circunstancia que fuera, pandemia o un ajuste brutal, al año siguiente vendiste 4 y al otro año, porque cambió el gobierno, en lugar de 4 vendiste 12, recuperaste 2 con respecto al 10, pero recuperaste 8 con respecto al 4. Y ahí la pregunta es, de nuevo, es una caja china, va sacando una mamushka, ¿quién se lleva esa diferencia? Esa es la pregunta. Y me parece que la dictadura y los 50 años nos obligan a mirar 50 años para atrás una y otra vez, pero el desafío es mirar 50 años para adelante. ¿Qué país le vamos a dejar a nosotros mismos? Creo que soy el más grande de acá, pero con fe y esperanza y con optimismo, diría algún funcionario reciclado. Por ahí llego a los 101 años. ¿Ah? Sí, está pasando eso. Está pasando. Que se llega más. Ahora, mis pibes van a tener 60 y pico de años. Mm, Y ustedes van a estar cerca de los 90. mm. Entonces, ¿qué país nos vamos a legar a nosotros mismos o a los que nos sigan en los 100 años del golpe? Como decía Rottenberg, ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand?
en esa línea, ¿viste? En esa línea. ¿Es muy loco pensar de acá a 50 años? La verdad que no. Y mañana vamos a tener un ejemplo vivo de alguien que pensó el mundo a 50 años hace 44. La guerra de Malvinas, mañana vamos a hablar mucho en la semana y son unos cuantos días que va a durar esa conmemoración, no es un número redondo, pero no importa eso, son 44 años. La guerra de Malvinas le dio, voy a usar otro término vintage, al imperialismo, le dio la posibilidad de pensar un mundo a 50 años, 60 y 70 años. ¿Por qué? Porque Malvinas es un lugar estratégico en el mundo, es la puerta de entrada a la Antártida, es el faro en donde podés instalar, como pasó, una base nuclear de la OTAN para controlar el corredor bioceánico, toda vez que ya el canal de Panamá en el 82 empezaba a estar en riesgo y que China venía en ascenso y el mundo lo sabía. Lo que pasa es que nosotros vivimos mirando la incertidumbre de la urgencia y no nos permitimos pensar de acá a 10, 20, 50 años. Ahora los ingleses pensaron a 50 años y los yanquis también lo pensaron a 50 años. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que hoy, 44 años después, dieron un paso que sin una guerra tal vez no hubiesen dado. ¿Es una causa justa Malvinas? Por supuesto. Ahora, ¿pensamos en los próximos 50 años? ¿De nuevo? Esta es una pregunta que me atraviesa. Porque vamos a entrar en tiempo de descuento en 3-2-1 por la urgencia, además de hablábamos de Adorno y además de las torpezas del gobierno, de la propia dinámica de la crisis. Entonces, por ahí diciembre de 2027 queda muy lejos. Son 16 meses todavía que faltan. ¿Y qué pasa durante este año? ¿Qué pasa si la crisis se acelera? ¿Están estas preguntas hechas en la sociedad argentina, en la dirigencia, en la política? Es decir, che, ¿hacia dónde vamos y cómo vamos a salir de esto? ¿O vamos a esperar otra vez a que, bueno, juntémonos para frenar a Milei, cosa que ya no pasó hace 2 años y pico, claro, y después vamos viendo, el plan vamos viendo? Ya la conocemos esa, donde emparchás un poquitito y la situación es tan grave que con el parche no alcanza. Tenés que ir a fondo y tenés que preguntarte de nuevo, y esto es conflicto, ¿a quién lo vas a sentar en la mesa para imponerle la verdad histórica de un sector de la sociedad que necesita que otro sector que ganó ponga lo que tenga que poner? No sé cómo se va a llamar, impuestos a las grandes fortunas, aumento generalizado de salarios con congelamiento de precios durante un año, digamos, cosas que ya existieron en la Argentina, No sé si se va a llamar otra vez volver un control de la economía que te impida, por ejemplo, como está pasando ahora. Trajeron Cremona. En cualquier momento tenemos Cremonas importadas y las panaderías cerradas. Bajo 50% del consumo de pan en la Argentina. Vamos a esperar a que entre pan importado, en donde no podamos pagar ni siquiera el importado. ¿Qué es lo que ya está pasando? Durante meses entraron cosas importadas que hoy ya no se están vendiendo. Si no, no hay plata. Finalmente la apotegma se hizo realidad. No hay plata. Entonces, esa pregunta del futuro cercanito, de acá a 10 minutos, no está apareciendo. Ahora, la otra también es importante. Son las dos importantes. Los año y medio que nos queda por delante de este gobierno, los 10 próximos años, la salida medianamente ordenada de esto y volver a una senda en donde pensemos qué hacemos con las 11 terminales de autos que hay en Argentina. Hay pocos países en el mundo que fabriquen autos. Argentina es uno de ellos, todavía. Hay pocos países en el mundo que tienen energía nuclear. Mirá si no es importante. Mirá Medio Oriente. Hay pocos países que tengan energía, pocos países que tengan alimento. Todavía lo tenemos. Y los próximos 50. Me parece que en esa clave, pensando en los 50 para atrás, pensando en la reconstrucción y pensando en Malvinas mañana, salir un poco de la melancolía, ¿no? Por supuesto que plantear esto el 24 de marzo mismo es un poco provocador con uno mismo, ¿no? Como decir, bueno, me interesa más pensar el futuro que el pasado. Y en realidad son las dos cosas. Pero ¿cómo se pensaba eso en el pasado, 50 años adelante, que fue el 24 de marzo, digamos? Me permite una herejía. Sarmiento y Roca. Claro. Perdón, progresismos izquierda citando a Sarmiento y Roca. La ley 1420, la separación de la Iglesia con el Estado en el registro civil, la división del país, inclusive en manos de los terratenientes, era un proyecto de país a 50 60 años. Esa generación del 80 la pensó, Sarmiento un poquito antes, pero esa generación la pensó. La dictadura pensó ese plan a 50 años. Más
Massa, inclusive, más allá de sus propias capacidades. Massa, pensé en Yo Sergio también, Massa. Massa, no Massa sé si- no pensaba, Massa quieto. No, más allá de su a propia, ver, vamos. claro, Massa no sé si piensa en 50 años, pero la dictadura planteó un esquema a 50 años. Por ahí se fue dando, ojo, porque vos avanzás en la medida que no se te ponga una fuerza contraria que te frene. Pero el proyecto de desindustrialización, que no lo arranca la dictadura, pero que lo termina de consolidar a sangre y fuego, está vigente hoy en Argentina, y lo que estamos viendo son todavía los estertores de un país que era punta en un montón de aspectos y que retrocedió. Entonces, claro. Retrocedió definitivamente. Ahora Por eso- perdón, sí. una pregunta incómoda. ¿Con este tipo de democracia se puede planificar a 50 años? Digo que estamos en estas elecciones péndulo, que vamos para un lado, después vamos para el No. otro. Un periodista alguna vez dijo, lo criticaron mucho, China no tiene ese problema de la democracia y está en su 15º plan quinquenal. Hace poco lo anunciaron, o sea, 15 planes de 5 años vienen anunciando los tipos y van haciendo un proyecto de país. Hace poco veía un documental sobre la reina Victoria, la época victoriana. ¿Cuánto gobernó esa mujer? Y era una reina, ¿no? Tal vez con este tipo de sistemas políticos no se pueda proyectar a 50 años. Vos sabés que la pregunta inicial que haces, que es interesantísima porque es como la clave de, bueno, de la mano de qué proyecto de país, de qué proyecto político vamos a ir hacia ese futuro, uno diría no se puede. Ahora, mirá Brasil. Brasil es el sí se puede, ¿eh? Brasil pasa de Lula a Dilma, Dilma destituida, Congreso con un juicio político, Temer, Bolsonaro, vuelve Lula. Algunos proyectos estructurales de Brasil están vigentes de Lula primero al Lula de hoy, pasando por Bolsonaro. Igual la democracia, o sea, ahora puede ganar de vuelta Bolsonaro, y la democracia de Brasil deja un poquito que desear. O sea, Brasil no es un país muy justo, que digamos, en la repartija Pero del Carlos, PBI. no, está claro, pero lo someto a un desafío. ¿Viste? Como si fuera un partido de truco. No soy bueno, pero sé que hay una carta que, ¿viste? Te ponen y hay una más. Sí. La pregunta Hay por una ahí que no mata a la es. otra. La pregunta no es por ahí democracia o fascismo, ¿eh? Porque hoy está también No, bastante, por Sí, supuesto. la polarización. bastante en boga decir, che, frenemos el fascismo. Mm, Un poco tarde, ya está instalado, Claro. digamos. mm. Ya ganó Milei, ya ganó una elección intermedia, hizo lo que quiso. La pregunta por ahí sería recuperar alguna consigna de las vintage, que hoy venimos medio, por lo menos vine medio vintage, sobre qué hacemos en la Argentina con respecto al mundo. En los años 70 y 80, del peronismo de izquierda a la izquierda tradicional, o sea, más de la mitad de la política argentina, planteaba la consigna de liberación o dependencia. Seamos sanmartinianos de nuevo, seamos rosistas de nuevo, seamos belgranianos de nuevo. Tal vez sea esa la disyuntiva que en Brasil resolvieron a pesar de tener el fascismo con Bolsonaro y el peligro de tenerlo ahora. Entonces tenés una clase burguesa dirigente que se asume como tal, tenés una economía que piensa en reales y no en dólares, tenés un Brasil que acaba de, Lula hace unos días, inaugurar el primer caza bombardero de desarrollo propio, que está avanzando en un submarino nuclear. Háblame de liberación frente a un país que tenía 3 submarinos, 2 están como museo y uno hundido a 9.000 metros del mar. Háblame de liberación cuando tenés una parte del territorio ocupado por una potencia Todo el extranjera. territorio está ocupado. Claro, pero hechos muy contundentes. Todo el territorio muy está contundentes. ocupado. Entonces, por ahí, yo no estoy diciendo mañana armemos un barco y vayamos a recuperar las Malvinas. Ganas a veces no me falta, ¿no? Lo digo siendo pacifista. Pero hablemos de liberación con el peso de la deuda externa, que no lo tiene Brasil en su economía. Tiene deuda, es parte del fondo, está sometida, pero tenés un presidente que se carajea con Trump y después Trump le termina bajando los aranceles. Entonces por ahí la disyuntiva es esa, ¿qué hacemos con el país con relación al mundo? Y creo que también una parte importante tiene que ver con las élites. Argentina tiene una élite muy mala, muy extranjerizante, siempre pensando en ellos mismos, y hay países que se han desarrollado con las élites pensando en una sociedad, pensando en un país. El FATE nos dio en el verano el ejemplo perfecto para lo de las élites empresarias. Ellos eran los progresistas, Claro. los Madanes Quintanilla. Sí. Esos eran la burguesía. Helbart salió de FATE. Ellos eran la burguesía nacional. Así es, esa es la burguesía nacional. Claro, pero... Hay que expropiarlas, es una destrucción de capital enorme. Son 80 años de laburo de una fábrica, una planta que queda, ¿qué? Todas las máquinas que van a... Es terrible. Y
ni se acercó un poquito así a expropiarla o ni se mencionó, ni se les cayó del sombrero de ideas. No, y ahí también en eso hay que decir que Milei en su cruzada colonial, porque él juega claramente más que los militares, más que Menem, más que Macri, claramente juega en un proyecto no de alineamiento, en un proyecto colonial. Esto es una que vuelta... las elecciones no fueron tal cosa. Trump levantó el teléfono y ahora es una escribanía el Congreso. Y Milei en ese sentido, cuando él se cruza contra Paolo Roca y Madanes Quintanilla, tratándolos de prebendarios, nada más porque que usar un término suelto. También es cierto, porque Alvar fue construida con fondos públicos. Porque el grupo Techint también tuvo un impulso enorme cuando se privatiza Somisa y es parte de esa. Se fundaron en el 46, 47, 48, Somisa, Alvar. Y tenía que ver con un proyecto país donde vos necesitas ese tipo de empresas a escala. América Latina toda América tiene 2 fábricas de aluminio importantes como la de Alvar. Una de ellas está en la Argentina, es la más grande de América Latina. Lo necesitas. Ahora el problema es cuando ese desarrollo está puesto al servicio de la fuga de capitales y de señores que se hicieron millonarios, cuando el viento más o menos va en contra, deciden cerrar y abrir la importación o dejar a que paguemos cualquier cosa por Argentina neumático. exporta capital. La pregunta que me hago escuchando todo esto es ¿a dónde estamos yendo? Porque de todo lo que escucho es hacia dónde estamos yendo, y partiendo también de la base que decís vos, cómo se construye a 50 años y qué va a pasar en 50 años, pero creo que eso que vos planteaste en el inicio, con todo lo que se está hablando, no da lugar ni siquiera a pensar en mañana, en mañana, ¿entendés? O en el lunes, porque mañana va a ser feriado, claro, en el lunes. Nos salva el feriado, No, si querés, claro, lo administrativo se reanuda el lunes, entonces, ¿con qué lunes nos vamos a encontrar? Primero, la pregunta que hago es ¿a dónde estamos yendo? Y me anticipo a la segunda pregunta, que es ¿cómo se corta la situación, por lo menos en el mediano plazo, no el mes que viene? Claro, en la corta me parece que estamos subidos al micro de máxima velocidad con Sandra Bullock, que no puede frenar y porque explota, y si avanza hay una carretera cortada. En la corta estamos claramente en ese esquema. Hay situaciones de la macro, como le gusta llamar a los economistas, que están realmente muy delicadas. El nivel de endeudamiento de empresas y de privados, en lo interno, y el nivel de endeudamiento externo que tiene la Argentina está atado a un hilo muy delgado, cada vez más delgado, toda vez que es un gobierno, de nuevo, no solo alineado, sino que emparentado directamente con las decisiones que toma Trump. Y acá el espejo es el del 2001, pero no el estallido de diciembre, que es el corolario. El espejo es cuando Estados Unidos, por las Torres Gemelas, pero un poco antes inclusive el 11 de septiembre, empieza a ver que Argentina es un lastre y le sueltan las manos a la Argentina que tenía de ministro de Economía a Cavallo. A ver, para dimensionar, Toto Caputo es un señor que hizo mucha guita siendo financista o mesa dinerista, como le dicen algunos, y trabajando en la banca internacional. Pero Cavallo era un cuadro de Estados Unidos. Claro. Un cuadro como no han tenido, te diría, en la historia. Martínez Dios es un cuadro de la burguesía argentina, extranjerizante, todo esto que describía Fede también. Pero Cavallo era un tipo formado por ellos que le debemos, ni más ni menos, haber estatizado la mitad de la deuda que se trajo en la dictadura. Y, hombre, hablame de herencias que hoy persisten. Y le debemos los 90 y 2001 viene a terminar la maldad y él mismo termina siendo víctima de su propio experimento. Cavallo de 2001 es el Cavallo que recorre el mundo y no encuentra respuestas, cuando para acelerar la caída de Alfonsín recorre el mundo diciéndole a los fondos buitres de ese momento, que no se llamaban así, pero eran los mismos, suelten la mano a Argentina, nosotros tenemos un plan de entrega del país. Ese mismo Cavallo, cuando le sueltan la mano, a los 3 meses cae el gobierno de la Rúa. Entonces, ojo con eso, porque están tan atados al destino de Trump, que con una guerra que no va a ganar y que dijo que era un paseo y se extiende cada vez más, y ayer acaba de decir, en 3 semanas termina la guerra porque no la pueden ganar. Ojo que el devenir de la crisis internacional puede ser catastrófico para la Argentina. Yo creo que estamos entrando en un momento de guerra permanente, eso es terrible, o sea, no la van a ganar, no va a terminar y va a seguir, 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 y eso va a ser la excusa para que sigan avanzando
Porque la guerra en realidad o sea, siempre la pierden los pobres. Ustedes saben que en Medio Oriente y en Oriente Lejano, estamos hablando de Japón, de Corea, de Vietnam, ya hay restricciones a horarios de restaurantes, ya hay restricciones a la iluminación pública, ya hay vuelta al trabajo en el hogar, al home office, como conocemos en la pandemia, por el impacto de la suba del petróleo de estas últimas semanas, y eso está impactando la energía, porque eso es planificación no a 50 años, a un año y medio, eso es planificación de lo que vas a necesitar en función del movimiento de tu economía. ¿El recorte en el AMBA de los colectivos tiene que ver con eso también? Y tiene que ver con eso El también. cuarto del año. Desde hoy, bueno, Sí, hoy claro. No me enteré. arranca el mes. Sí, ayer salió un comunicado de varias cámaras empresarias con caída de las frecuencias, que ya era notorio hace tiempo, pero ahora ya oficializado. Y subió el boleto una vez más. Vuelve a subir el boleto en Capital, vuelve a subir el subte. Bueno, hoy hay un paquetazo de aumentos en casi todos los rubros que van a seguir alimentando la inflación. Entonces, hay problemas realmente graves en lo doméstico, en la economía cotidiana de las personas, de las familias, de las empresas, los comercios, del país y a nivel global, con lo cual es la tormenta perfecta, como se dice, para un gobierno que además no tiene esta visión, porque vos me decís, che, Japón y Vietnam tienen dos sistemas bien distintos en términos de la administración de su economía. Vietnam tiene un partido que no se llama comunista, pero es un partido comunista y de partido prácticamente único que orienta, como en China, la economía, que tiene faceta privada, pero está dirigida por el Estado. Y Japón es el capitalismo en su máxima expresión. Y sin embargo, los dos están aplicando recetas contracíclicas en términos de anticiparse a lo que en algunos meses puede ser un parate o un crack peor al del 29. El mundo se para con... ¿Y cómo se corta el sangrado? Mirá, Trump está quedando cada vez más solo. A España le prohíbe los vuelos de sus naves por el cielo español, por el paso aéreo español. Alemania no se sumó a la guerra. Italia, que es una aliada bastante natural por la ultraderechista Meloni en el poder en estos días, algo similar. Está quedando solo, aislado, solamente presionado por Netanyahu, como decías hace un rato. Ojai Netan, y por... la propia dinámica de la industria guerrerista de Estados Unidos. Pero ¿y en el panorama nacional? ¿Cómo se corta? Porque es como que es lo que decimos, estamos en este Él bondi, dijo- máxima velocidad. ¿En qué momento se corta? Porque hace un año, No, cuando acá- hacíamos el programa, teníamos la misma discusión. O sea, Sí, es que sigue siendo la misma y respuesta. es como que hay como una situación medio pasiva de que... La respuesta más honesta es no sé. Y es la única, y es la que tenemos que apelar. Claro. Porque no se puede predecir esto. Claro. Vos podés anticipar, si uno tuviera la capacidad de anticipar acciones, yo claramente miraría a Japón o a Vietnam para poner esos ejemplos y diría, muchachos, a ver, no más boliche hasta las 5 de la mañana, no más, digamos, pongo mano de fierro, porque de acá a 6 meses va a haber que ahorrar cuanto combustible podamos, porque va a ser un lío grande. Ahora, ¿cómo se corta? No tengo idea, porque la crisis es impredecible en este país. Con las cuotas que pagamos al FMI estamos financiando los misiles. Sí, pero a ellos, bueno, le aumentó, gastaron 35.000 millones de dólares en lo que va de Vietnam. El presupuesto militar de Estados Unidos son 860.000 millones de dólares anuales. Duplica, Por 20.000 millones de dólares compraron las elecciones. sí, pero ya están gastando y se estima que van a precisar 200.000 millones de dólares más. ¿No sabes que en Estados Unidos todo pasa por el Congreso? Inclusive esto de Irán La guerra todavía, no pasó por el Congreso. todavía no pasó por el Congreso. Entonces, Trump, si pierde las elecciones intermedias, ya se empieza Dijo a que vislumbrar. no va a haber elecciones en noviembre. Bueno, y aparece que estas cosas también. Entonces, es un escenario muy complejo. Es un momento, si uno fuera, vamos a jugar 10 minutos, que seamos un ratito gobierno, para desacoplarse del mundo. Pero me desacoplo en serio. Pero no está pasando. No, claro que no está pasando. Entonces, eso es máxima velocidad. Eso es que van a morir. No, está pasando todo lo contrario. Claro. Pero es máxima velocidad. Totalmente. O explota si seguimos, si frenamos, o explota si seguimos. No me acuerdo cómo termina la película. Creo que lo termina bien, porque Sí, ya- Keanu Reeves en una tabla la saca ella por debajo. Y el bondi se pega un palo. Y el después carro- la secuestran. Y el carro que era de bebé, que parecía que había empezado un bebé, eran latitas de birra. Bien, gracias Pablo, pero para terminar y casi tirar por la borda todo lo que estás hablando de pensar en 50 años, te digo el noticia urgente que dice la política online en este momento y sabemos que si hay algo preciso es la politicaonline.com. ¿Nombre MA? Milei recibe a Dorni en Olivos en medio de versiones de renuncia. Urgente, dice la política online. está. ¿Se va? Es como cuando el presidente del club ratifica el técnico.
Fin. Gracias, Pablo. Separamos y venimos. They got the talking shoe, Domino's Bolt Biscum. He is important news.